matanzas masivas de campesinos. Personas a las que les arrancaron el cuero cabelludo estando vivas. Torres eléctricas dinamitadas con los consiguientes apagones que dejaron en penumbras a las ciudades. 2 coches bombas con 400 kilos de dinamita mezcladas con nitrato de amonio con petróleo que explotaron en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, en Lima, y dejaron 25 muertos y 155 fallecidos. Eso hizo el grupo terrorista Sendero Luminoso. Junto con sus compañeros de crimen, el MRTA, o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que asesinó a policías y militares, tuvieron al Perú viviendo bajo el miedo de sufrir ataques terroristas en cualquier momento, durante 20 años, con el intento de derrocar a los gobiernos de turno para imponer por la fuerza un régimen totalitarista, hasta que, a fines de 1996, se produjo un suceso inesperado. En la noche del martes 16 de diciembre de 1996, 14 guerrilleros del grupo MRTA irrumpieron repentinamente en la casa del embajador de Japón, en el distrito de San Isidro, en Lima. Secuestraron a las casi 800 personas presentes en la celebración del cumpleaños del emperador de Japón, Akihito, y después de liberar a hombres de poca trascendencia política, mujeres y personas de la tercera edad, mantuvieron de rehenes a los restantes durante más de 4 meses. ¿Por qué estos subversivos asaltaron la embajada? ¿Qué querían? El cabecilla, Néstor Serpa Cartolini, sabía que tenían estado de alerta al gobierno y dio una conferencia de prensa para anunciar sus intenciones. Primero, exigió que se liberaran a los más de 400 guerrilleros del MRTA presos en cárceles de todo el país. Explíquenos exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes. Primero, la liberación de todos los compañeros que están presos en las mazmorras de estas cárceles. Vuelvo a repetir cuál es la misión nuestra: la liberación de nosotros, de todos los compañeros. Lo mismo pidió el grupo terrorista Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, y terminó en tragedia. Segundo, pretendían una reforma de la política económica, o sea, una apertura hacia el leninismo-maoísmo. El muro de Berlín había caído en noviembre de 1989. La Unión Soviética colapsó en 1991. Y en esa década de los 90, los países de Europa Oriental se estaban liberando de la opresión de sus partidos comunistas, de los partidos comunistas que los gobernaban. Y sin embargo, los miembros del MRTA querían continuar bajo la senda del leninismo-maoísmo. Para responder a tamaña crisis internacional, el gobierno peruano entendió que debía dar 2 respuestas. Una, la vía diplomática. Y 2, la fuerza de las armas. Pero como reconocieron que el uso de la violencia era el último recurso, decidió optar por la primera solución, la diplomacia. Así que con ese fin se formó una comisión que haga de intermediaria entre los terroristas y el Estado. El gobierno sabía que no podía cumplir con su exigencia de sacar de la cárcel a sus compañeros terroristas, así que estaba seguro de que el asunto se resolvería por las armas. Pero para atacar era necesario primero estar informado
sobre las circunstancias en que se movían los terroristas. Así que el servicio secreto del ejército tuvo una idea. En los recipientes con comida y agua, y en objetos como libros y juegos de mesa, que la Cruz Roja llevó a la residencia para los rehenes, y en los alrededores de esta, colocaron hasta 800 micrófonos para interceptar las conversaciones del enemigo y con nuestros planes. Pero tuvieron un aliado inesperado en la figura del almirante Luis Gianpietri, uno de los secuestrados, porque este intuyó que el ejército usaría esa táctica para tratar de contactarlos, como efectivamente sucedió. Así que empezó a hablar a los objetos que tenía a su alrededor, tratando de establecer comunicación con las Fuerzas Armadas. Sus compañeros de cautiverio, como lo veían hablar solo, pensaron que estaba loco. Una vez que ubicó el Viper que secretamente le envió el servicio de inteligencia en la funda de una guitarra, Gianpietri quiso tener la total garantía de que cuando hablara por este aparato, del otro lado lo escucharan los militares. Así que pidió que le tararearan la cucaracha. No la tonta canción infantil, sino la cumbia. Solo cuando respondieron correctamente, Gianpietri tuvo la seguridad de que hablaba con las personas indicadas. En la pantalla del Viper aparecieron preguntas breves y concisas que Gianpietri tuvo que aprender a reconocer. Los militares le preguntaban de todo: cuántos guerrilleros eran, cuál era su rutina, en qué lugares y cómo estaban distribuidos, en fin. Y el almirante respondía con discreción y siempre hablando en voz baja. Con toda la información recabada, las Fuerzas Armadas concibieron el plan de ataque. 32 mineros traídos desde Cerro de Pasco y La Oroya excavaron 4 túneles desde casas próximas a la residencia. Los 4 conducían al lugar de los acontecimientos. Estaban revestidos de madera y tenían mallas metálicas, ventiladores, iluminación eléctrica y pequeñas habitaciones donde los militares se reunían con los mineros para darles las indicaciones necesarias. Mientras tanto, una réplica de la casa del embajador se había construido en la Escuela Militar de Chorrillos y fue usada por los hombres seleccionados para la operación para ensayar el ataque una y otra vez. Una vez que los túneles estuvieran concluidos, por allí pasarían sigilosamente los soldados, atacarían a los subversivos y rescatarían a los 72 cautivos. Gracias al almirante Gianpietri, el servicio de inteligencia supo que los rehenes dormían en el segundo piso, que los subversivos estaban más alertas en la noche y en la tarde bajaban la guardia e incluso jugaban fútbol una hora. Llamaron a Serpa Cardolini Lechón y a sus allegados Lechoncitos. La operación tenía un nombre: Chavín de Huántar, llamada así porque los túneles por donde circularían los comandos eran similares a los corredores nocturnos del templo de Chavín de Huántar, de la milenaria cultura de Chavín, en Ancash, en el norte del país. Y por fin, con los túneles terminados, conociéndose la ubicación de los terroristas y sabiendo en qué momento estaban menos atentos, el servicio secreto estimó que el asalto a la residencia se produciría a fines de abril. Los soldados ya estaban dispuestos en los túneles, esperando la orden para empezar la operación, hasta que el almirante Luis Gianpietri, seguro de que todos los guerrilleros se encontraban en el primer piso y los rehenes en el segundo, transmitió un mensaje codificado: Mari está muerta. Mari está muerta. Entonces, desde la Comandancia General de la Marina, se dio la orden. A las 15 horas con 23 minutos de la tarde del miércoles 22 de abril de 1997, la fachada, la sala principal y la parte trasera de la residencia vibran con violencia. Las cargas de dinamita explotan y dejan varios agujeros. 141 comandos distribuidos en 8 equipos, liderados por el coronel José Williams Zapata, intervienen. 4 asaltan el primer piso para neutralizar a los subversivos y los otros 4 corren a la segunda planta para empezar el rescate de los secuestrados.
Después de unos minutos de violencia, los soldados aparecen por la azotea. Levantan los brazos y sonríen. Están alegres y lanzan vítores. Ha terminado una de las mejores operaciones de rescate de la historia. Desgraciadamente, dos efectivos, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez, cayeron abatidos por los disparos del enemigo, mientras que el juez Carlos Yuste Acuña, vocal de la Corte Suprema, herido durante la balacera, perdió la vida durante su traslado al hospital. Pero también sucedió algo vergonzoso. Los familiares de los terroristas abatidos expusieron a estos como víctimas y presentaron varias denuncias contra los comandos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los comandos recibieron órdenes del alto mando de disparar contra los subversivos, así se hubieran rendido. De haberse cumplido las exigencias de los terroristas de liberar a sus compañeros de armas, hoy decenas de miles de civiles, policías y militares habrían muerto víctimas de unos sediciosos que querían implantar el típico gobierno totalitarista que suprime libertades que hemos visto en el pasado. Con el rescate, que tuvo gran repercusión en la prensa internacional, vino gradualmente la pacificación que hoy permite que los ciudadanos podamos transitar tranquilamente por las calles sin miedo a un coche bomba. Como suele suceder, todo el conocimiento que se vierte aquí está sustentado en fuentes de información fidedignas, medios internacionales, prensa digital, documentos PDF y sitios especializados en el tema. Y puedes comprobarlo personalmente haciendo un clic en varios de estos vínculos. Como has visto el video y has hecho un clic en este símbolo, ahora suscríbete para que estés constantemente informado sobre los temas más diversos, porque el deseo de saber es infinito.